ADN polimerasa. Las ADN polimerasas son enzimas que intervienen en el proceso de replicación del ADN. Llevan a cabo la síntesis de la nueva cadena de ADN emparejando los desoxirribonucleótidos trifosfatos con los desoxirribonucleótidos complementarios correspondientes del ADN molde. Los desoxirribonucleótidos trifosfatos que se usan en la replicación del ADN contienen 3 fosfatos unidos al grupo hidroxilo 5' de la desoxirribosa y dependiendo de la base nitrogenada serán adenina, timina, citosina o guanina. En cuanto a la reacción fundamental, esta es una transferencia de un grupo fosfato en la que el grupo 3'OH actúa como nucleófilo en el extremo 3' de la cadena que está en crecimiento. El ataque nucleofílico se produce sobre el fosfato alfa del desoxirribonucleósido 5' trifosfato que entra, liberándose pirofosfato inorgánico y alargándose el ADN. El crecimiento de la cadena se produce en dirección 5' a 3', ya que se requiere de un grupo 3'OH libre para el inicio de la síntesis, puesto que este es el que realiza el ataque nucleofílico sobre el fosfato alfa del desoxirribonucleótido trifosfato, de forma que las ADN polimerasas requieren de un iniciador 3'OH llamado cebador, que es sintetizado por la ARN primasa. En cuanto al extremo 3' del cebador, se denomina extremo cebador. Funciones. Las funciones son muy diversas. Entre ellas encontramos que las ADN polimerasas pueden agregar nucleótidos libres solo al extremo 3' de la cadena de ADN en formación. Esto provoca que el alargamiento de la cadena en formación se realice en la dirección 5' a 3'. Además, ninguna ADN polimerasa conocida puede iniciar una hebra de ADN nuevamente, es decir, no puede colocar el primer nucleótido en la hebra, sino que por el contrario, todo lo que pueden hacer es alargar una cadena existente por su extremo 3'OH, por lo que siempre debe haber un fragmento inicial ya formado. Otra propiedad que tienen algunas ADN polimerasas, pero no todas, es la corrección de errores. Este proceso corrige los errores no producidos durante la formación del ADN sintetizado. Cuando se reconoce un par de bases incorrectamente colocados, la ADN polimerasa invierte la dirección de su movimiento al retrasar un par de bases. Esta actividad exonucleasa 3' a 5' de la enzima permite eliminar el par de bases incorrecto, para luego reemplazarlo por el correcto, es decir, para colocar la propia polimerasa que continuará la replicación. A esta actividad se le llama corrección de pruebas. El ADN se divide en dos, procariotas y eucariotas. Por su parte, las procariotas son polimerasas 1, 2, 3, 4 y 5. Sin embargo, las más importantes son las polimerasas 1, 2 y 3. En cuanto a las eucariotas, estas tienen como principales la alfa, la beta, la gamma, la delta y epsilon. A pesar de la baja homología entre ellas, el dominio de polimerización presenta una conformación que se asemeja a una mano derecha ligeramente abierta, diferenciándose 3 subdominios llamados palms, finger y thumb. Aquí vemos esta enzima realmente en la DNA polimerasa 1, reflejando pues lo que es el esquema de cuáles serían sus subdominios estructurales con sus hélices alfa. Y si os dais cuenta, tiene una especie de forma de mano en la cual los dedos lo que harían estarían como levantados y serían capaces de encerrar. Así, la ADN pol 1, que es poco procesiva, añade entre 20 y 100 nucleótidos por acontecimiento de unión. Esta es la encargada de la eliminación de los cebadores y rellenos de espacios que dejan con ADN, hablando así de la actividad exonucleasa de. Así, la ADN pol 1, que es poco procesiva, añade entre 20 y 100 nucleótidos por acontecimiento de unión. Esta es la encargada de la eliminación de los cebadores y rellenos de espacios que dejan con ADN, hablando así de la actividad exonucleasa de 5' a 3' y la actividad polimerasa de 5' a 3' igualmente. A este proceso se le conoce como traslación de la mella.
La ADN Pol 2 está encargada de la reparación de los quiebres producidos en el ADN. En esta las actividades se dan así: polimerasa, que va de 5' a 3' y hexonucleasa, y la ADN Pol 3, que es muy procesiva, es la principal encargada de la elongación del ADN. La actividad de la polimerasa se da de 5' a 3', durante la cual también se realizan tareas de corrección. En la actividad de la hexonucleasa se da de 3' a 5', y es preciso anotar que actividad correctora y de reparación no son lo mismo. El corazón catalítico lo componen las subunidades alfa, que corresponden a 2 copias del ADN polimerasa 3, la subunidad epsilon con actividad correctora hexonucleasa 3' a 5', y la subunidad teta, cuya función podría ser la de ensamblar a las otras dos. Las subunidades tau mantienen la estructura dimérica, el complejo, y lo conforman las subunidades gamma y delta, cuya función es la de aumentar la procesividad del ADN polimerasa 3. La subunidad beta sujeta la ADN polimerasa 3 al ADN. Nucleótido. La DNA polimerasa hace una copia fiel del DNA, utilizando la secuencia de nucleótidos de la cadena patrón, en amarillo, para seleccionar cada nuevo nucleótido que debe ser añadido al extremo 3' de la cadena en crecimiento, en gris. En esta animación, los distintos dominios de la DNA polimerasa se han representado en distintos colores. Antes de que un nucleótido pueda ser incorporado al extremo 3' de una cadena creciente de DNA, el dominio azul con forma de dedo de la polimerasa se desplaza hacia el interior, situando correctamente el nucleósido trifosfato. Al añadir cada nucleótido se libera un grupo pirofosfato. En este plano se muestran los detalles de la selección de nucleótidos en el sitio activo, con el nucleósido trifosfato entrante y el nucleótido patrón en azul claro. La cadena en crecimiento está representada en verde y la cadena patrón en rojo. Cuando el dominio en forma de dedo se desplaza hacia adentro, se comprueba si el nucleósido trifosfato puede formar un par de bases correcto con el nucleótido de la cadena patrón. Cuando se forma un par de bases, los residuos del sitio activo catalizan la adición covalente del nuevo nucleótido en el grupo hidroxilo del extremo 3' de la cadena creciente, y se repite el proceso entero a una velocidad de 500 nucleótidos por segundo. En raras ocasiones, aproximadamente una de cada 10.000 adiciones de nucleótidos, la polimerasa comete un error e incorpora un nucleótido mal apareado en el extremo de la cadena en crecimiento. Cuando esto ocurre, la polimerasa cambia su conformación y transfiere el extremo de la cadena creciente a un segundo sitio activo de la polimerasa, donde se elimina el nucleótido añadido de forma equivocada. Cuando se ha reparado el error, la polimerasa vuelve a su conformación original, permitiendo que la polimerización continúe. Como resultado de todo ello, este tipo de DNA polimerasa autocorrectora únicamente comete un error por cada 10 elevado a 7 o 10 elevado a 8 pares de nucleótidos.